Saludos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me siento buen ánimo en el día de hoy y por eso vamos a darle la más cordial bienvenida a los estudios del Ministerio El Principio Divino RD. Y como siempre vamos a iniciar dándole la gracia al Dios eterno, todopoderoso, por habernos dado una nueva oportunidad de reunirnos en su nombre para tratar asuntos relacionados con su palabra. Y al mismo tiempo le damos la gracia a cada uno de ustedes por su participación activa que siempre han tenido. Y nosotros de este lado, con el mismo amor, el mismo cariño, la misma entrega de siempre, hoy vamos a configurarle un mensaje de utilidad para todos nosotros y para todos los que nos siguen a través de las redes. Y así que de un lado la joven Evelyn Hernández, el hermano José Alberto Almonte en cámara, en los controles, y un servidor quien le habla a su hermano Julián de Paula. Hoy nos hemos reunido para tratar la segunda parte de un tema que ya comenzamos a tratar, y ese tema es la rebelión de Coré. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la rebelión de Coré en la Biblia? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de esa historia? Yo he escuchado la historia, pero no la leí. Bueno, pues hoy vamos a continuar con lo que ya hemos iniciado. Vamos a oír, vamos a leer y a tratar ese tema para aprender más de aquella experiencia que tuvieron los hijos de Jacob cuando transitaban por el desierto guiados por Moisés después de haber salido de la tierra de Egipto. Moisés, el elegido de Dios en aquellos tiempos, luchó contra el faraón, contra el rey faraón. El rey faraón tenía esa descendencia de Jacob allí por mucho tiempo secuestrada, presa, en un estado de esclavitud extremo. Y ellos, Dios, como siempre ha amado la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, levantó un profeta de mucho renombre llamado Moisés y lo envía a predicar a Egipto. El rey faraón no es como muchos piensan que el rey faraón era un gobierno, una dictadura política. El rey faraón no era una dictadura política, era una dictadura religiosa, semejantes a la que hoy día vivimos o viven la mayoría de las personas alrededor del mundo. Salomón dice que hay tiempo en que los hombres se apoderan de los hijos de los hombres para su propio mal. Y precisamente eso fue lo que le pasó al faraón. Se apoderó de los hijos o de la descendencia de Jacob, humillándolo y poniéndolo a la servidumbre, al pecado, a la desobediencia. Y Dios, que siempre ha tenido mucho amor por la descendencia de los santos patriarcas, envió a un profeta a liberarlo, llamado Moisés. Fue una autoridad divina, representando a Dios en aquellos momentos. Moisés se puso a predicar en Egipto y a enseñar el camino del bien, el camino de la verdad, el camino de la santidad, el camino de la bondad, cosas que no predicaba el rey de Egipto y que no enseñaba el rey de Egipto. Y por tal razón o por tales motivos no conocía a Dios, no conocía la voluntad de Dios, no conocía la palabra de Dios. Entonces, como una consecuencia de eso, cuando Moisés llega con palabras y con enseñanzas extrañas. Y ellos, en su gran mayoría, los que estaban bajo el dominio, bajo el control del rey faraón, rechazan a Moisés juntamente con Aarón y los que le acompañaban. Pero Dios, que estaba de parte de Moisés y de parte de lo que él había enviado, lo defiende y envía varias
señales o varios castigos al rey Faraón por cuanto estaba rebelde. Entonces, después de muchos acontecimientos, el rey Faraón logró desistir de que los hijos de Israel no permanecieran allá, porque había recibido muchas penas, mucho castigo, mucho juicio. Y lo dejó ir. Luego que salen, que iban conduciendo, dirigiéndose a la tierra prometida en el desierto, guiados por Moisés, dentro de lo que salieron de Egipto, habían muchos hombres y muchas mujeres, unos que eran más hábiles de memoria, de corazón. Dentro de ellos había uno que se llamaba Coré, Datán y Abirán. Y ellos, no conforme con la actitud de Moisés, con el mensaje que Moisés llevaba, decidieron, como diría yo, ponerse en contubernio, ponerse a una, para hacer un levantamiento, una insubordinación a Moisés, para oponerse a lo que Moisés predicaba, a lo que Moisés enseñaba, a lo que Moisés hacía. Y esa es la historia que estamos estudiando. Vamos hoy por la segunda parte para continuar dando a conocer esos hechos. Y el hablar de estos hechos en estos tiempos tiene mucha relevancia, mucha importancia. ¿Por qué? Porque en el universo existe lo que se llama la ley cíclica. Una ley cíclica, que los acontecimientos de orden cósmico se repiten con el tiempo. Y precisamente queremos hacer y traer esto a la memoria, esta historia a la memoria hoy, porque en los postreros tiempos se va a repetir nuevamente la historia que tuvo lugar cuando Moisés guiaba y dirigía el pueblo en el desierto. Así que, hermanos, para eso hoy nos hemos reunido hoy, y todo con una misma mentalidad, con un mismo propósito. Vamos a leer la lectura correspondiente al día de hoy. En Libros de Número capítulo 16, versos del 28 al 50. Y dijo Moisés: en esto conoceré que Jehová me ha enviado para que hiciese toda esta cosa, y que no la hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren esto, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y lo tragares a todos con su casa, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceré que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar toda esta palabra, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y lo tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y lo cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, lo que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá del fuego, porque ellos son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos plancha batida para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con los que lo quemado habían ofrecido, y lo batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto,
y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de la congregación, y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, y pon el fuego del altar, y sobre él pon el incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos de la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Muchas gracias. Pues aquí tenemos el complemento de la historia de la rebelión de Coré. ¿Qué entendemos por rebelión? Una rebelión es cuando un grupo de personas se organizan, se ponen en contubernio y hacen un alzamiento, un levantamiento, un motín, una revuelta en contra de una autoridad, de un pueblo. Es como especie de una revolución, un cambio. En este caso, esa revuelta, esa rebelión, se la hicieron un grupo de los hijos de Jacob que andaba por el desierto con Moisés, guiado por Moisés. No conforme ellos con la enseñanza, con la palabra de Moisés, que hablaba y le transmitía al pueblo, decidieron oponerse contra Moisés. Y eso le salió bastante caro, porque ciertamente uno de los libros que yo leo se llama el libro de Urantia, de los libros sagrados. Y ese libro dice que para el mundo superior, para los inmortales, para los que gobiernan el mundo, los que administran este universo, matar a personas que ya estén muertas no es un delito. Y es lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, según los relatos bíblicos. Para hacer un pequeño recuento, ahí tenemos la historia de Noé, cuando Noé fue a predicar y a evangelizar. Todos los que no creyeron, dentro de sus contemporáneos, Dios lo destruyó por medio de un diluvio. Luego, posteriormente, cuando Abraham predicaba, juntamente con el arcángel Maquiventa Melquisedec, Abraham era contemporáneo a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, a sus reyes. Los reyes de Sodoma y Gomorra eran los reyes, lo que representaban las grandes religiones, las grandes sectas en tiempo de Abraham. Y Abraham luchó contra ellos y lo venció. Y por eso Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ciertamente la redujo a ceniza. No quedó uno ni siquiera de ellos. Así fue también en tiempo de Moisés. El rey Faraón representa la religión más influyente de los tiempos de Moisés. Y Dios lo envía a predicarle a lo que había esclavizado el rey Faraón. Y el rey Faraón se opuso. Como ya le dijimos en el concepto
en lo que significa reyes y montes. Reyes significa zeta, religión, en el mundo, en el universo. En el mundo superior, ese es el nombre de la zeta de las religiones, el concepto monte y reyes. Ese es el nombre esotérico, el nombre oculto. Entonces, cuando Moisés luchó contra el faraón, después que ya había logrado su objetivo, ¿qué hizo Dios? Dios lo destruyó, lo eliminó de sobre la faz de la tierra. Entonces, después que van transitando por el desierto, Moisés y Aarón, María, los que acompañaban a Moisés, se levanta este señor llamado Coré, Datán y Abirán, y le hacen esa revuelta, le hacen ese levantamiento. ¿Y qué hizo Dios con esa persona? Que la borró de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo más importante? No es traer a la memoria el pasado en todo este relato. Lo importante es saber cuál será el destino, cuál será la suerte que van a correr los falsos maestros de hoy y los falsos apóstoles, los falsos profetas. Porque la suerte de lo de hoy no será en nada diferente a la suerte que van a correr, que corrieron los hombres y de las mujeres del pasado, que presumieron de ser profeta, que presumieron de ser evangelistas, de ser maestros espirituales, sin serlo y sin haber recibido la autorización de Dios, el llamado de Dios. E incluso el apóstol Pablo dice de los falsos maestros de hoy, de los falsos profetas, dice en el capítulo 2, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, con respecto a la venida del Señor, de Cristo, dice que el Señor mismo lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con diversos géneros de prodigios y señales mentirosas para los que se pierden, por cuanto no recibieron con amor el testimonio de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envió un poder milagroso engañoso para que crean en la mentira. Ustedes saben que el rey Faraón en tiempo de Moisés también hizo señales, también hizo prodigios. Pero Moisés también lo hizo. Pero ¿qué resulta ser? Que los prodigios que hacía Moisés eran señales y prodigios que venían de parte de Dios. Pero esos prodigios, esas señales que hacía el rey Faraón, lo hizo Dios. Dios le permitió eso para que él creyera que era alguien, para que él persistiera en el orgullo, en la presunción, en la altanería y en la arrogancia que poseía, para luego destruirlo. Porque Dios se lo dijo a Moisés, le dijo, para eso mismo yo he levantado el faraón, para mostrar en él mi poder. De tal manera que hoy día podemos decir que hay muchos faraones, al igual que en tiempo de Moisés. Y como le dije, la suerte que corrió el rey Faraón en Egipto en tiempo de Moisés será la misma que van a correr los faraones de hoy día, los reyes de Egipto, porque Egipto significa el mundo. Egipto significa la mundanidad, el error. Las personas que andan en el error, en la mentira, en el engaño y promoviendo la iniquidad. Por eso ellos pensaban, los que andaban con Moisés por el desierto, ellos pensaban que lo que había pasado a esos hombres que se levantaron contra él era el resultado o la decisión de Moisés. No, eso no fue decisión de Moisés, eso no fue una actitud de Moisés.
Moisés solamente era un mediador. Lo que pasa es que Dios es un Dios que ve y que oye. Y Dios sabía quiénes estaban con Moisés, quiénes estaban en la más amplia disposición de aceptar la palabra de Dios que Moisés le hablaba y quiénes no. Y por eso Dios permitió que Coré se reuniera para sacar el grupo que no había aceptado la palabra, que no había creído en el mensaje que Dios le había enviado. Y de la misma manera que Dios destruyó al faraón, así lo destruyó a ellos. Y por eso dice Moisés en el verso 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no la hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciese algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces en esto ustedes van a conocer que estos hombres han irritado a Jehová. Y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó vivo. A sus casas y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y lo cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos salieron a grito huyendo, porque decían: no nos trague también la tierra, al igual que como lo hizo, como le pasó a Coré y a su séquito. Su séquito quiere decir los que estaban con él, los que le acompañaban, los que lo apoyaban, y en contubernio con ellos, con lo más grande, con los jefes, con los que habían ideado la insubordinación. Ese séquito pereció juntamente con los dirigentes, con su jefe, con sus superiores. Y también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 200 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio de incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos hombres que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como una señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con lo que los quemados habían ofrecido, y lo batieron para cubrir el altar, en recuerdo de los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y su séquito, según se lo dijo por medio de Moisés. Es decir, que toda esa palabra la estaba hablando Dios por medio de su siervo Moisés. Y eso le pasó, y eso lo hizo como una memoria, en monumento de las rebeliones, de las insubordinaciones que Dios sabe que van a haber en el futuro, para que sepan cuál será su suerte, cuál será su destino.
Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y le dijeron: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que una nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés se lo había ordenado, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y la mortandad cesó, se paró. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin lo que habían muerto anteriormente en la rebelión de Coré. Después de esto, volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad se había parado. Aquí tenemos este relato que nos hemos traído a colación para que nosotros mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón un recuerdo de lo que es ser una persona o un grupo de personas desobediente, ingreído, presumido delante de Jehová Dios, el creador del mundo y del universo. De manera es, mis hermanos, que nosotros, este ministerio, nos toca hacerle sugerencias y amonestaciones para que nosotros veamos bien a qué grupo, si es que vamos a buscar de Dios, a qué grupo vamos a pertenecer, en qué sociedad nos vamos a enrolar. Porque hoy día, más que nunca, el mundo está lleno de engaño, de falsedad, de mentiras y de mucho que no le queda otro camino que el sublevarse y levantarse en contra de las autoridades elegidas por Dios. Porque el camino de las tinieblas, el camino de la inmoralidad, hace que el hombre, aún teniendo ojos, no vea, aún teniendo oído, no oiga, y aún teniendo corazón, no entienda. De manera es que no es que nosotros querramos que sea así, pero conociendo el pasado de los que se han metido en religiones, en sectas, cargadas de engaño y de falsedad. Así que nosotros podemos ver ya en el pasado cuál será la suerte y cuál será el fin de los que sigan el camino del error. Así que le traemos este relato para que cuando eso pase, no hagan como hizo aquella parte que señaló a Moisés como culpable de haber dado muerte al pueblo de Dios. Porque Moisés no fue el que le dio muerte. El que le dio muerte fue el mismo Dios, el mismo Creador. De manera es que Moisés solamente hacía la palabra de Dios a aquellos que no la tenían. Enseñarle el camino del bien y de la verdad a aquellos que no la conocían.
Y nosotros nos distinguimos y nos caracterizamos por ser algo semejante a Moisés. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, agradecido de su participación en este día. Y nosotros, como siempre, con el mismo amor, el mismo contentamiento, la misma voluntad de siempre, de un lado la joven Evelyn Hernández y el hermano José Alberto Almonte en los controles en cámara, y un servidor quien le habla, su hermano Julián de Paula. Hemos tenido mucha complacencia en traerle a la memoria esta historia de la rebelión de Coré, para que nosotros como gentes y como hombres y mujeres de inteligencia y de conocimiento, miremos a ver a quién nos vamos a unir, con quién nos vamos a juntar. Que no sea que nos vayamos a juntar con personas que andan por el camino del mal, por el camino del error, por el camino del orgullo, de la vanidad, así como lo hizo Coré. Porque un hombre y una mujer con el corazón y la mente llena de prejuicio, de tradiciones, de costumbre de hombres y de pensamiento humano, no logra nada. El conocimiento de Dios viene de arriba. El conocimiento de Dios viene de lo alto. Y es solamente Dios quien puede darlo. Si Dios no te llama, si Dios no te elige, y si tú no pones de tu corazón para oír la palabra y para creer en ella, no es culpa del que te habla ni del que te aconseja. Es culpa tuya por no haber aceptado el mensaje que Dios te ha enviado. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esperamos que como Dios nos ha ayudado a traer esa palabra a su mente, también Dios se la haga llegar a sus corazones. Muchas gracias y hasta luego.